Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del 4 de mayo de 1936. Lo iniciamos, como es costumbre, procediendo a la lectura de nuestro editorial. Como muy bien saben nuestros radioyentes, los lunes no aparece prensa escrita, salvo las hojas del lunes. Y también en la radio estamos un poco huérfanos de noticias debido al descanso dominical. Sin embargo, hay algunas que vale la pena destacar. Y una noticia que ha tenido especial relevancia ha sido la inauguración, el pasado domingo, de un monumento a don Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de la UGT, en el madrileño Parque del Oeste. La prensa más adicta al Frente Popular ha entonado grandes alabanzas a la figura de Pablo Iglesias. Desde luego hay que reconocer que, pese a su humilde origen, logró adquirir una gran cultura y demostró grandes dotes de organización y de liderazgo, que su preocupación por el bienestar de los obreros fue genuina, tampoco cabe ponerlo en duda, pero que su propósito era el de enfrentar a las clases sociales y el de destruir a las que consideraba enemigas del pueblo, no es menos cierto. Y vamos a una primera noticia publicitaria antes de abrir nuestra página de información nacional. Heno de Pravia, un fino jabón cuyo uso diario e insistente hará posible la desaparición de las asperezas de su piel y la obtención de una piel suave y bella. Estamos ya en el relato de la actualidad nacional en Radio Universal. La organización estudiantil izquierdista, la FUE, ha celebrado un gran mitin en el que ha intervenido de manera muy destacada Manuel Tagüeña. Varios oradores han criticado a quienes actualmente, y según ellos, llenan las aulas de episodios de violencia. No hace mucho era la FUE la que lo hacía, como nuestros radioyentes recordarán clarísimamente. En Cuenca, la fuerza pública ha desalojado a 90 frailes del convento de los Paules y en el registro del edificio se afirma que se han encontrado pistolas, revólveres y escopetas. Muchos se preguntan, evidentemente, si no se trata de un montaje. Mucho más difícil ha sido a las autoridades falsear la realidad de lo ocurrido en Cuenca, aunque los datos oficiales también hablan, en este caso, de normalidad en el orden público y dan la victoria al Frente Popular. Los datos oficiales señalan que el candidato menos votado de los de las derechas es José Antonio Primo de Rivera, el líder de Falange Española, cuya situación política, actualmente encarcelado, hacía de su candidatura un tema de especial interés. Es evidente que habrá que esperar para tener datos más contrastados y fiables. Y en cuanto a la última hora de la información nacional, nos la proporcionan nuestros compañeros de redacción. Para hoy lunes se ha convocado otro acto que suponemos que va a tener mucha trascendencia. El primer acto público conjunto de las direcciones nacionales de las juventudes socialistas y comunistas que están en un acelerado proceso de fusión. Y les dejamos nuevamente con otra noticia publicitaria. Pon remedio al ardor, dolor de estómago, acidez, úlcera, vómitos, diarrea, estreñimiento, colitis y demás malestares vinculados a los intestinos o al estómago. Deja de sufrir y toma Servetinal, el verdadero, no sucedáneos que mantendrán tu malestar. En el capítulo de información internacional tenemos que destacar que todas las noticias que llegan de Francia, tanto las oficiales como las particulares, hablan de una gran victoria del Frente Popular en la segunda vuelta de las elecciones del vecino país. Todo parece indicar, por tanto, que Francia va hacia una época en la que líderes serán el radical socialista Daladier y el socialista Blum, y también
esta será la gran novedad. Toref, secretario general del Partido Comunista Francés, que está al frente de un poderoso grupo parlamentario con 81 diputados nada menos. Y nos despedimos ya, queridos radioyentes, ponemos punto final a nuestro boletín informativo, con música, con buena música, como lo hacemos siempre. Gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Búscate un enchufe, aprende de mí. No seas jabalí, búscate un enchufe, eso habrás sacado. No seas tan pasmao, búscate un enchufe. Bueno, queridos televidentes, volvemos desde el 4 de mayo de 1936 al 4 de mayo de 2019. Y para centrar históricamente los hechos que les hemos narrado hace unos escasos segundos en el noticiario de 1936, correspondiente al 4 de mayo de aquel año, de 1936, el 4 de mayo de 2019, vuelve a estar con nosotros David Sarías. Ya lo conocen ustedes, ha estado en otras ocasiones en Noticiario 1936. David Sarías es profesor de Historia del Pensamiento Político de la Universidad CEU San Pablo. David, muy bienvenido nuevamente. Bien hallados. Muchas gracias por volver a invitarme. Un placer tenerte aquí, ya lo sabes. Bueno, hemos hablado de la FUE, ¿no? La Federación Universitaria Escolar, un sindicato universitario español. ¿Qué era la FUE? Bueno, pues es sobre todo un síntoma de cómo la polarización política se extiende más allá de lo estrictamente político y se extiende al ámbito, en este caso, educativo. Es una alternativa a los sindicatos hasta entonces dominantes, conservadores, católicos. El televidente probablemente haya oído hablar del SEU, que era el más conocido, y lo que hace es trasladar al ámbito educativo la violencia creciente política que experimenta el conjunto de la sociedad. La FUE fue especialmente importante porque lo que hace es trasladar a ese ámbito la creciente presión republicana al principio, que contribuye a la caída de la monarquía, sí, de Primo de Rivera, luego de la monarquía, y que luego continúa increciendo esta tensión política en el ámbito, en las aulas, digamos, durante la República. Luego es uno de estos síntomas de la crispación y la ruptura social que va más allá de lo político en el ámbito universitario. Yo tengo, si me permites, David, una anécdota familiar de la FUE. Mi padre, que como saben bien los televidentes, Rafael García Serrano, pues era falangista de primera hora. Mi padre estaba afiliado a la FUE, estudiaba Filosofía y Letras aquí en Madrid. En la nueva universidad que se estaba construyendo entonces donde está ahora. No estaba en la calle San Bernardo, sino la Facultad de Filosofía estaba en lo que hoy es el campus de la universitaria, de la ciudad universitaria de la Complutense. Él estaba afiliado a la FUE y cuando escucha a través de la radio el discurso fundacional de Falange Española, el 29 de octubre de 1933 en el Teatro de la Comedia, pues al oír lo que José Antonio decía en aquel discurso, sale corriendo a afiliarse a Falange. Una vez que se ha afiliado a Falange, le expulsan de la FUE, y yo conservo todavía el carné de mi padre de la FUE, en el que con un tampón encima pone expulsado por fascista. Es una anécdota muy ilustrativa, porque yo creo que refleja muy bien algo que en el discurso simplificado y un poquito paleto y un poquito ignorante de lo que fue la España del 36 y de lo que fue Falange, uno mira la opinión pública y dice, bueno, Falange, los, entre comillas, fachas y ya está, ¿verdad? Los carcas. Y no, Falange era significaba un posicionamiento político con una carga social, de reivindicación social muy significativo, muy importante, sí. Que efectivamente aspiraba a combatir a la extrema izquierda en lo socioeconómico, si se quiere, pero luego una carga de valores que llamaríamos hoy en día evidentemente opuesta. Luego, este ejemplo, en realidad, el ejemplo de tu padre, probablemente refleje muy bien el espíritu de José Antonio. Sí. También refleja en parte no sé yo si fracaso es la palabra de José Antonio, de no conseguir trascender la línea de clase, de acceder a la más obrera que Falange, que tiene una vida muy corta,
nunca es capaz de hacer hasta que ya estalla la guerra. Pero es una anécdota realmente muy ilustrativa y ocurre mucho cuando hablamos con la gente que lo vivió, que la situación de la España republicana es mucho más compleja de la película en blanco y negro, buenos y malos, que luego se nos ha contado y que se nos sigue queriendo contar desde según qué ámbitos. Efectivamente, la Falange, como bien dice el profesor David Sarías, pues estaba trufada de un elemento revolucionario muy importante, de un elemento campesino y obrerista proveniente de Onésimo Redondo, de Ramiro Ledesma Ramos. Los sindicatos falangistas pues eran unos sindicatos que hoy, lo digo por en fin, dejar las cosas claras y no meternos en mayores divagaciones, pues podían ser considerados de izquierdas, vamos, en cuanto a sus planteamientos sociales y a sus planteamientos revolucionarios. Fíjate, además creo que esto es muy interesante, porque incluso hoy, mutatis mutandi, salvando las distancias, esta dimensión maniquea en blanco y negro de izquierda y derecha, de buenos y malos, como miras a la vida política actual y como pasaba entonces, hoy no se puede aplicar, en el sentido de que alternativas políticas que se supone que son de extrema derecha tienen una dimensión social que en realidad está muy próxima a la izquierda. Ciertos elementos del lepenismo en Francia, ciertos elementos del populismo norteamericano representado por Trump, que ocurre como entonces. Son una reacción ante la injusticia que en la dimensión social se asimilan mucho a la derecha. Hablamos, por ejemplo, de las zonas como Marsella, donde hay una transferencia directa del Partido Comunista, de antiguos comunistas, a la extrema derecha. Claro. Porque lo que están reivindicando es una redistribución de la que... Sí, redistribución probablemente no sea la palabra más precisa, pero para que la audiencia me entienda. Un reajuste económico, una mayor cota de igualdad dentro de la comunidad nacional, un lenguaje que probablemente José Antonio habría entendido. Además, aún más si le añadimos la carga religiosa, que en el caso de Falange era absolutamente determinante, fundamental, y que es un distingo muy importante con, por ejemplo, desde luego con el nacionalsocialismo, pero también con el fascismo. Recordemos que José Antonio era un señor que estaba educado, no como Mussolini, que era intelectualmente un payaso, o como Hitler, que era intelectualmente el gaseoso. En ese sentido, quizás sea muy desafortunado que José Antonio no fuera capaz, porque lo matan, de darle desarrollo intelectual a ese conjunto de ideas que él tiene y que son complejas, que son mucho más complejas de lo que se nos intenta vender a veces. Convendría recordar que la prensa de derechas de la época llamaba a José Antonio Primo de Rivera despectivamente el señorito bolchevique. No, es como lo calificaba. Incluso durante el franquismo, que se nos puede olvidar, también. Franco reprime a estos elementos de Falange, y probablemente pues Franco se alegra de que estos elementos la guerra biológicamente elimina, ¿verdad?, al falangista. La dinámica más, de la guerra. Claro, es lo que tiene con la guerra, la gente va y los matan. Pero está muy bien el poder arrojar luz sobre esas complejidades de la España del 36. Profesor David Sarías, hemos hablado en el informativo, el noticiario 1936, de Manuel Tagüeña. ¿Quién era Manuel Tagüeña? Bueno, él se convierte en uno de estos líderes... está muy relacionado con la pregunta anterior, porque él procede de las juventudes socialistas, es un alumno brillante, es un tipo muy inteligente, que termina convirtiéndose en uno de estos líderes de guerra republicanos que no tienen formación militar formal, pero él es un tipo muy listo, muy inteligente, y crece en el cargo, participa en la batalla del Ebro, y al final acaba recibiendo formación militar formal, digamos, ya en la Unión Soviética, cuando sale de España exiliado, y termina en la Unión Soviética, donde sí recibe una formación militar sólida, formal, digamos. Pero bueno, es uno de los héroes militares de la República. De la República, sí. En aquella academia soviética por la que pasaron muchos de los mandos del Ejército Rojo, Ejército Popular y Ejército Republicano, que de todas las maneras se le denominó, nacidos de los sindicatos, de los partidos políticos, que tenían, bueno, pues instinto militar,
aquello de que cada español lleva un guerrillero en su interior, y volvieron formados como mandos. Aún así, también es bueno señalar que Tagüeña es probablemente la excepción, en el sentido de que bueno, pues es un militar que se las arregla para no pifiarla. Usa un no militar que se encuentra con un cargo por motivos ideológicos, porque él es comunista, y de los pocos que hay además, y se encuentra en un cargo de responsabilidad. Lo normal no era esto, lo normal era el desastre. Pues nos tenemos que ir, profesor David Sarías. Muchísimas gracias por haber acudido nuevamente a nuestro programa, y a todos ustedes, hasta mañana, amigos. Muchas gracias por su atención. Adiós.